buenas a todos los amigos de la Academia Dominicana de la Historia y de la Fundación La Negreta, que hoy estamos conectados para conmemorar una efemérides muy importante en la historia de América y me atrevería a decir en la historia universal, un acontecimiento que tuvo lugar en nuestro territorio, en la que entonces se llamó por el descubridor La Española o Santo Domingo, como lo llaman otros. En este mes de diciembre del año 2021, dentro de algunos días, se va a conmemorar el quinto centenario, los 500 años, de la primera rebelión de esclavos negros en el Nuevo Mundo. Ese acontecimiento tuvo lugar en el ingenio del virrey Diego Colón, ubicado en Santo Domingo, en el mes de diciembre de 1521. Con ese motivo, porque no queríamos dejar pasar tan importantes efemérides por alto, más en estos tiempos de diciembre que la gente está pensando en otra cosa, la Fundación La Negreta y la Academia hemos organizado este evento. La Fundación La Negreta está dirigida por el buen amigo Darío Solano, a quien le cedo la palabra para que se dirija a los que están conectados en nombre de esa institución. Adelante, Darío. Sí, muchísimas gracias, señor Chechesco. Para nosotros, como Fundación La Negreta, es un privilegio estar compartiendo este escenario justamente dentro del marco de un esfuerzo de acercamiento a la verdad. Y un tema como este, que todavía el tema de la trata de esclavos y la esclavitud en Santo Domingo sigue tratándose como un tema vedado. Y hoy que tanto la comunidad nacional como la comunidad internacional, yo pienso que hay un enfrentamiento de dos sociedades, una que apuesta al olvido y una que apuesta a la memoria. Qué pena que justamente un hecho histórico y trascendental como este, donde los seres humanos ponen de manifiesto el sentido de la dignidad y la no renuncia a la libertad, no haya entrado en lo que son las grandes efemérides oficiales. Y qué bueno, nos alegramos y damos las gracias infinitas a la Academia que haya podido asumir una agenda con esta intensidad y dimensión de resarcir deudas históricas, en el sentido de que este tema pueda seguir difundiendo y que la Academia pueda mantener en la agenda. Y decimos esto porque este acontecimiento y todo lo que tiene que ver como el tema afrodescendiente todavía tiene una dimensión muy colonial. O sea, todavía el tema sigue siendo de puro interés antropológico y no yendo a las raíces, porque hoy todavía en nuestras respectivas sociedades hay impacto de lo que fue todo ese pasado azaroso que constituyó el régimen de la esclavitud. En ese sentido, reitero, y el hecho que tengamos a don Genaro también compartiendo con nosotros, esto puede abrir un proceso de debate, un proceso hacia una construcción de una agenda. Y lo más importante, y que no hay duda que es un hecho que ha sido reconocido, que en diciembre del 1521 se dio este acontecimiento de vital importancia y que hoy conjuntamente con la Academia estemos haciendo historia. Así que muchísimas gracias infinitas, y vendrán otro tema y otras acciones que deberíamos llevar hacia adelante. Muchas gracias. Así será, Darío. Gracias por tus palabras. En esta ocasión, la Academia Dominicana de la Historia, como la Fundación La Negreta, hemos invitado a un experto en el tema de la esclavitud negra. Es el doctor Genaro Rodríguez Morel, dominicano, nacido en Montecristi, pero residente durante muchos años en Sevilla, España, donde ha realizado y realiza una ingente e importante labor extrayendo documentos relacionados
con nuestra historia de diferentes temas, pero el tema de la esclavitud siempre ha ocupado una atención especial en él. Genaro Rodríguez Morel es doctor en historia por la Universidad Jaume I en Castellón, título que obtuvo en el año 2009. Es miembro correspondiente nacional de la Academia Dominicana de la Historia y delegado de esta institución en la península ibérica que integran España y Portugal. Ha escrito innumerables obras, artículos sobre el tema, tanto en la revista Clio, en el Boletín del Archivo General de la Nación y sobre todo en muchas revistas internacionales y algunas de España. Yo quisiera recalcar, tiene una obra sobre la plantación en Santo Domingo durante el siglo XIX, que fue una obra que obtuvo el Premio Nacional de Historia José Gabriel García. Pero también es autor de varios libros, entre los cuales, porque no quiero emplear mucho tiempo para darle la palabra a nuestro experto, libros como las cartas del Cabildo de la ciudad de Santo Domingo en el siglo XVI, en el siglo XVII, la carta de los cabildos eclesiásticos de Santo Domingo y la Concepción de la Vega, en la carta de la Real Audiencia de Santo Domingo, varios tomos que ha publicado el Archivo General de la Nación. De manera que me complace dejarlos con el doctor Genaro Rodríguez Morel y la conferencia que él ha titulado La rebelión de esclavos de 1521, primera revuelta antiesclavista. Con ustedes, el doctor Genaro Rodríguez Morel. Buenas tardes, Santo Domingo. Aquí ya son las 11 de la noche. Antes que nada, quiero darle las gracias a Darío Solano por la iniciativa de participar en un foro como este y también en su labor en el organismo que dirige. Igualmente, al licenciado José Checheco, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, por invitarme a participar en este evento. O sea, el tema de la esclavitud en Santo Domingo es un tema que todavía está por hacer. No se ha hecho nada prácticamente. Cuando he estado haciendo esta nota, me he dado cuenta de que efectivamente hay muchísimas cosas. Primero, que no están tratadas. Y segundo, que son muy confusas. Y cada vez que veo un documento surgen más preguntas. Esta tarde abordaré el tema de la primera rebelión de esclavos negros en el Nuevo Mundo, la cual tuvo lugar en el ingenio del almirante Diego Colón el 25 de diciembre de 1521. Sin embargo, antes de entrar en materia, analizaré cuáles fueron los antecedentes inmediatos a dicha insurrección armada. Como no podía ser de otra manera, abordaré, aunque sea de una manera muy escueta, la rebelión del cacique Enriquillo, principal paradigma del levantamiento de esclavos negros. O sea, yo creo que el levantamiento de Enriquillo fue un antecedente que posiblemente los esclavos del ingenio del almirante tomaron para hacer sus intentos de liberación. Queremos precisar, sin embargo, que la rebelión de Enriquillo no fue la única reacción que tuvo la población indígena contra el sistema de dominación colonial. No obstante, hay que reconocer que la estrategia de lucha diseñada por los insurrectos, liderado por el cacique, fue la de mayor impacto e importancia hasta el punto de poner en jaque al sistema.
ya veremos en el tomo 3 de las cuentas de la Hacienda de Santo Domingo, que va a salir próximamente, salen todos los gastos de la guerra del Bauruco. Un expediente bastante bien completo sobre la guerra del Bauruco. El impacto que produjo la revuelta de Riquillo en la sociedad colonial cambió todo el esquema de dominación y transfiguró el modelo colonizador implantado por los colonizadores. En adelante se sucederían otras revueltas, no solo de los naturales, sino también, y como veremos, de los negros esclavos. Otro tema que no quiero pasar por alto, por su relevancia y porque tiene que ver con la lucha armada que libraron los indios contra el sistema, fue la participación de importantes líderes indígenas que también andaban sublevados en las agrestes montañas del Bauruco. Aunque Riquillo fue el líder más importante de aquella revuelta, hay que destacar la participación de otros cautillos, como fue el caso del capitán Tamayo, Murcia, Ciguayo y Hernandillo el Tuerto. Esto los hago a colación porque estos dos líderes indígenas aparecen en este libro de cuentas. Estos dos últimos, o sea, Ciguayo y Hernandillo el Tuerto, fueron capturados y muertos por las cuadrillas que perseguía a los sediciosos. El primero fue ejecutado por el capitán Alonso Silvestre. El segundo murió en 1531 por la tropa de negro capitaneado por García Esquivel. Es interesante, solo por la captura de Hernandillo el Tuerto, al dueño de los esclavos le dieron 100 pesos de oro. 100 pesos de oro era un dinero bastante importante en ese momento. Cuando los capitanes iban y le mataban a algún esclavo, indio o negro, la corona le daba 10 pesos, no le daba más. Sin embargo, por la muerte de este cacique, le dieron 100 pesos de oro. Sea como fuere, la paz firmada por Enriquillo debilitó la lucha armada que libraba el colectivo esclavo, ya fuera negro como indígena. Esta acción permitió que la administración colonial concentrara todos sus esfuerzos en perseguir a los caudillos negros que andaban atemorizando a la población, así como también los ataques a los ingenios azucareros, principal fuente productiva. Poco tiempo después del lanzamiento indígena, en la isla se desencadenaron otras insurrecciones no menos importantes. El 25 de diciembre de 1521 se produjo otro levantamiento, esta vez protagonizado por los esclavos del ingenio de Diego Colón. En cuanto a la fecha de esta revuelta, la más importante y la primera de la raza negra en el Nuevo Mundo, es mucho lo que se ha discutido. La confusión la produce el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo cuando dice que la misma se inició en el segundo día de la Natividad de Cristo, principio del año 1522. Ahora voy a explicar por qué existe el error. Esta galimatía se produce porque Oviedo toma la fecha que se utilizaba en los protocolos notariales de la época. Y todos quienes hayan trabajado los protocolos saben que los notarios hacían coincidir el año nuevo con el nacimiento de Jesús. De ahí que Oviedo ponga el año de 1522 como la fecha del levantamiento. Otro elemento que confirma que la revuelta fue en el año de 1521 y no en 1522, lo podemos buscar en las ordenanzas hechas por el mismo Diego Colón, las cuales hablan sobre, entre comillas, el remedio y castigo de los negros de esta isla española. Dichas ordenanzas fueron redactadas el 6 de enero de 1522. En las mismas se hace referencia al levantamiento de los negros esclavos del ingenio del almirante. O sea, no podía ser en el 22
porque en enero del 22 salen las ordenanzas donde hacen referencia a la revuelta de los esclavos en diciembre pasado. Entonces, en las ordenanzas, una parte de las ordenanzas dice que los negros y esclavos que en esta dicha isla hay, sin temor alguno y con diabólico pensamiento, han tenido la osadía y atrevimiento de hacer muchos delitos y excesos, los cuales en ellos había tanto crecido y menosprecio de los cristianos y con poco temor de Dios y de nuestra justicia, que hasta fiesta de la Natividad, ahí se refiere a la del 25, de nuestro Redentor próximo pasado, cierto número de ellos en cantidades se concentraron para levantarse y se levantó con intención y propósito de matar todos los cristianos que pudiesen, poniendo en libertad y alzaron con la tierra. O sea, esta es parte de la ordenanza que hizo Diego Colón. Ante tales evidencias, descartamos que la fecha de dicha revuelta pudiera ser el año de 1522. Aclarado este punto, quiero precisar que las luchas que libraron los esclavos, tanto indios como negros, contra la dominación española, estaban impregnadas de un alto contenido clasista y por tanto, aunque no hubo una unidad de acción entre ambos grupos, no fueron actos individuales, sino un sentimiento colectivo que, si bien estaba desfigurado por rasgos culturales bien definidos, o sea, lo del negro africano y lo del indígena, en ningún momento se puede inferir que no tuvieran un mismo objetivo. O sea, los indígenas tenían un objetivo, los esclavos tenían el mismo objetivo, pero no hubo una unidad de acción por problemas que voy a explicar en un momento. Esta unidad de acción entre indios y esclavos nunca se dio, porque para los aborígenes de la isla, los esclavos negros también eran extranjeros. Además, por parte de los negros había una especie de recelo por el trato que se daba a los indios a través de privilegios. Lo mismo se acrecentó décadas posteriores con la proclamación de las leyes nuevas que protegían a los indios. A pesar de todas las contradicciones, hay que precisar que las rebeliones de esclavos marcaron un antes y un después en la lucha por su liberación. Es evidente que el rechazo al sistema esclavista siempre estuvo presente entre la población esclava de la isla, hasta el punto que para sofocar las revueltas, los colonizadores tuvieron que reprimir duramente los continuos conatos de rebelión. Ahora bien, la acción de rebeldía, tanto de naturales de la española como de negros esclavos, fueron el detonante principal para que la corona hiciera cambios en el modelo administrativo. En agosto del 19 llegó a Santo Domingo el licenciado Rodrigo de Figueroa, el cual fue nombrado como juez de residencia y gobernador de la isla. Es muy probable que el nombramiento del licenciado Rodrigo de Figueroa respondiera a la necesidad de poner orden en la isla, por como es referido, ese año había comenzado la revuelta de Riquillo, cuyo impacto tuvo repercusión no solo en Santo Domingo, sino también entre los líderes indígenas de Cuba y Puerto Rico. El periodo de gobierno del licenciado Figueroa fue uno de los más convulsos, pues le tocó negociar con el cacique de Bauruco y detener la revuelta iniciada por los esclavos del ingenio de Diego Colón. Ese nombramiento de Rodrigo de Figueroa también es una respuesta de la corona a los poderes que podía tener el almirante Diego Colón. Cuestión que la corona era muy celosa cuando se trataba de las relaciones con la familia Colón. Para desarrollar el tema habría que hacer una tipificación diferencial tanto de la rebelión de Riquillo como del primer levantamiento de los negros esclavos.
Digo esto porque el impacto que tuvieron en la economía de la colonia, y de todas maneras, en ningún caso pretenderé agotar la temática de las rebeliones, pues es un tema que todavía no ha sido abordado con el rigor que requiere, sobre todo por lo que supuso para la administración colonial, y no solo para el gobierno, sino también para todo el colectivo insular. La rebelión de 1521 resulta de especial interés, no solo por ser la primera en su género, sino por la característica y las intenciones de los agentes sociales que participaron en ella. De la fuente consultada, se puede inferir que una de las principales señas de identidad de aquel movimiento fue su alto contenido clasista, identificado por la acción consciente de un colectivo y no por voluntades individuales. Además de producir una ruptura social, esa sublevación dio paso a una nueva sociología política, la cual estuvo liderada por el segmento de la población esclava recientemente introducida en la isla. A estos agentes sociales les tocó actuar en un escenario igualmente nuevo, razón por la que tuvieron que con un comportamiento distinto al de los grupos primitivos. El conocimiento que tenían los esclavos negros del terreno no era igual al que tenía el colectivo indígena. Lo que significaba que los esclavos sublevados es un tema que también nos llamó mucho la atención y nos crea confusión, sobre todo por la rapidez que se movían entre la maleza, lo cual muestra un gran conocimiento del terreno por donde andaban. Esto lo veremos más adelante cuando veamos por dónde se movía durante la huida. O sea, esta es una de las cuestiones que también me llamó la atención, porque si partimos de que esos primeros esclavos llegaron en el 1519, cosa que yo dudo, llegarían antes. O sea, porque ya a partir de 1515 comenzaban a llegar esclavos, no tanto, pero a partir de 1519, cuando se produce el primer asiento, sí comienzan a llegar. No llegan los 4.500 esclavos como está en el asiento. Sí fueron llegando paulatinamente. Todavía en 1536 encontramos partida de este primer asiento. O sea, y ese conocimiento que tenían esos esclavos tenía que haber estado más de un año para conocer todo el terreno por donde se movían. Aunque es difícil determinar el número de africanos que participaron en aquella rebelión, sí se sabe que fue liderada por esclavos bozales de la tribu de los gelofes. Esta etnia, a la que se atribuyen connotaciones especiales de violencia y rebeldía, no era más que una población que por la ubicación geográfica de sus orígenes se podía comunicar en varias lenguas, lo que explica su capacidad de relacionarse con otras tribus y etnias. Una de las tantas descripciones que se han hecho sobre el carácter de los jerofes lo señala como, cito, soberbios e inobedientes y revolvedores e incorregibles, y que pocos de ellos reciben castigo y que siempre han intentado alzarse y cometido muchos delitos, y si en el dicho alzamiento como en otras cosas han sido ellos, y que a los que están pacíficos y son de otras tierras y de buenas costumbres, los atraen así a su mala manera de vivir. Veremos que eso tampoco es correcto. Tales calificaciones sin duda respondían a un estereotipo, pues como se verá más adelante, muchos de quienes lideraron los movimientos de revuelta en el siglo XVI no pertenecían a esa tribu. Eran esclavos ya nacidos en la isla, criollos que igualmente utilizaban el lenguaje del cimarronaje como arma para convocar a los reprimidos. Por otro lado, se puede apreciar que la estrategia diseñada por los líderes de aquel movimiento
fueron maduradas durante un tiempo considerable sin que los mayordomos blancos advirtieran de lo que se fraguaba. O sea, es una cuestión que es muy interesante analizar cómo esos cabecillas de la revuelta pudieron mantener en secreto toda la organización de la revuelta. Eso tampoco se hace en una semana ni un día, y tiene que haber una cabecilla con bastante control para evitar delatarse. Los insurrectos que atacaron el ingenio del Almirante permanecieron alzados por el sur de la isla durante más de una semana. O sea que la revuelta no se aplacó tan rápido. Una de las estrategias empleadas por los insurrectos consistía en atacar los ingenios de azúcar y otros lugares que tuvieran población esclava. Esto es significativo, pues refleja con claridad la selección de objetivos vulnerables y la búsqueda de mayores adhesiones de esclavos. Ese es un tema también cuando habla de los ataques a los ingenios. Todavía en 1519 no eran muchos los ingenios que había. Estaba el de Gorjón, que yo recuerde que comenzó a moler en 1515, pero no habían tantos ingenios moliendo en ese tiempo. Poco después de abandonar el ingenio del Almirante, los esclavos se dirigieron a la villa de Azua, dando muerte a los cristianos blancos que encontraban en el camino. Desde ese lugar, los rebeldes se trasladaron al hato de vaca que tenía Melchor de Castro, cerca de Nizao, donde provocaron cuantiosos daños y mataron a más españoles. Tampoco se refiere Oviedo, que es el que da más referencia al respecto de cómo se movilizaban las tropas de negros, si era en caballo, etcétera. Si era así, debieron tener ubicados los lugares donde estaban los caballos, etcétera, para su movilización. La rapidez con que se desplazaban los alzados hizo que en poco tiempo estuvieran en la cercanía de Ocoa. Su objetivo era llegar al ingenio La Veracruz de Ocoa, propiedad del licenciado Alonso Suazo, donde había una importante población que, según algunas fuentes, alcanza los 120,000 cautivos entre hombres y mujeres. Sin lugar a duda, la intención de los conjurados era sumar a su causa al colectivo esclavo de los ingenios, hatos y estancias de aquella zona y liberarlos del duro trabajo de la plantación. Resulta improbable, sin embargo, que la idea de los rebeldes fuera más allá de eliminar a los opresores y buscar su libertad. Contrariamente a la creencia de las autoridades locales, según lo expresado en las ordenanzas, los esclavos negros tenían como objetivo, cito, matar a todos los cristianos que pudiesen y ponerse en libertad y alzar con la tierra, para lo cual tomaron las armas que pudieron haber e hicieron otras de varas aguzadas. No, tampoco eso es correcto. O sea, los esclavos en ningún momento se plantearon alzarse con la isla. Eso lo vamos a ver en los años, en la década de los 40, cuando sí se intensifican las revueltas de esclavos. De los años 40 a 50, las revueltas eran constantes. Y aunque las autoridades decían que temían porque los esclavos pudieran quedarse con el gobierno, ellos nunca se plantearon eso. No, eso es imposible. Además, en esa década de los años 40, en Santo Domingo había unos 25,000 esclavos y solo 5,000 blancos, según algunas fuentes. Se debe insistir en la organización del colectivo rebelde y en su preparación, pues aunar y adiestrar para la lucha a 20 personas con distinta cultura e incluso costumbre, dado que no todos eran jelofe, implicaba disciplina y discreción, además de un líder que los convocara. La fabricación de armas fue otra de las claves primordiales del motín, pues las pudieron robar del ingenio, no eran suficientes
para armar al conjunto de los insurrectos. Hasta el momento desconocemos quién pudo haber liderado aquel motín. La estrategia de lucha trazada por los rebeldes demuestra que, aunque tenían un programa predeterminado, en ningún momento tuvieron como objetivo hacerse con el poder político. En realidad, ese objetivo no se planteó ni en 1521 ni después, cuando se dieron otros levantamientos importantes, particularmente durante la década de los 40, cuando andaban cuadrillas de negros y marrones alzados por toda la isla. Si algo se debe destacar de esta revuelta es el poder de convocatoria que tuvieron los cabecillas y el capitán. Además de los negros, en la azonada también participaron blancos y guanches canarios. La no participación de indígenas en la refriega es el reflejo de la diferencia que existía entre ambos colectivos. Es muy probable que los rebeldes del ingenio tuvieran mucho cuidado para no mostrar sus intenciones ante los indígenas que había en el ingenio. La rebelión esta rebelión de esclavos solo fue el inicio de lo que se convertiría en una constante entre los sectores esclavizados. Esto respondía naturalmente al fortalecimiento de las relaciones de explotación esclavista, cada vez más intensiva, fundamentalmente por el auge de la economía azucarera. A pesar de que el levantamiento de 1521 fue sofocado de forma violenta por las autoridades y que muchos de los participantes fueron eliminados, no por ello cesaron los intentos de libertad de los esclavos. En 1523, por ejemplo, 2 años después de aquel motín, las autoridades denunciaban que además de los negros que los días pasados se habían alzado, ahora nuevamente se han comenzado a alterar otras cuadrillas. Y pues veis cuán peligrosa cosa podría ser que si no se castigase y allanase con mucho rigor. La preocupación que creó esta revuelta entre la clase dirigente de la colonia y más particularmente entre los sectores esclavistas hizo que en menos de 15 días se redactaran unas ordenanzas cuyo principal objetivo era para el remedio y castigo de negros esclavos que se alzan y hacen delito en esta ciudad. Evidentemente, las autoridades de la colonia, conscientes de la incertidumbre que había ante los continuos alzamientos y el peligro que suponía la población esclava para sus haciendas y sobre todo para su seguridad personal, extremaron la medida, aumentando el número de cristianos que había en sus casas. No obstante, las mismas contradicciones del sistema produjeron que algunas de las medidas adoptadas chocaran con los intereses de los sectores ligados al modelo económico de plantación. En este sentido, y para prevenir cualquier levantamiento, se ordenó, cito, que ningún cristiano que tuviese negro lo pueda tener sin que tenga en su casa la tercera parte de negro que tuvieran de cristianos españoles, personas que puedan tomar armas cuando se ofreciere que fuera menester y que estos apercibidos y que estén apercibidos y avisados de ello. Cierro la cita. Entre las escasas noticias que aparecen sobre los alzamientos destacan las acciones de un esclavo de un ingenio del almirante que mató de un palo en la cabeza a uno de sus mayordomos. Al parecer, el responsable del delito huyó a los montes sin que las autoridades mostraran interés en perseguirlo. En esta ocasión se pidió prudencia en el castigo, pues temían que ello pudiera alterar por el resto de los esclavos. Aparte de este episodio, son muy pocas las noticias que dan cuenta de la actitud belicosa de los negros. La principal disyuntivo se presentaba porque los esclavos eran quienes garantizaban el desarrollo económico de la isla. Y por tanto, sin esclavos no había plantación y sin plantación no había riqueza. Ante este dilema y después de muchas discusiones, decidieron flexibilizar
los castigos que disponían las ordenanzas y en 1522 y presentar un modelo esclavista menos rígido. En la década de los años 40, el licenciado Alonso Cerrato, gobernador de la Española, llegó a sostener que gran parte de los negros que se iban a la montaña lo hacían por los malos tratos que se les infligía. Las incursiones en los ingenios le proporcionaban adeptos para la causa, algunas mujeres, caballos y armas defensivas como ballesta y lanza. Hay que destacar que entre la rebelión de 1521 y las grandes cimarronadas de los años 40 se produjo una evolución social que implicaría al comportamiento del colectivo cimarrón. Si en la primera revuelta buscaban librarse del duro trabajo a que eran sometidos por sus esclavos, la libertad que tenían los palenques estaba condicionada por el mismo sistema esclavista que los estigmatizaba como elementos peligrosos e inadaptados, además de ser propensos a la violencia física que utilizaban como una forma de identificación racial. No queremos terminar nuestra intervención sin antes destacar la importancia que tuvo la composición étnica de la sociedad cimarrona. Uno de los componentes más destacados en este colectivo fue el elemento criollo. La paralización de la trata negrera hizo que a finales del siglo XVI un alto porcentaje de la población esclava de la isla fuera criolla. Este fenómeno se utilizó más entre los negros rebeldes, los cuales, al estar aislados, transformaron en una reproducción natural en las sociedades creadas por ellos. Esto trajo como corolario la creación de una cultura común que poco a poco se fue transmitiendo a todo el conjunto de la sociedad esclava. Muchas gracias. Gracias a ti, Genaro. Antes de pasar a ver si hay algunas preguntas, yo quisiera agradecer de manera muy efusiva la participación en esta actividad de los miembros de números de la academia, el doctor Fran Moya Pons y el licenciado Edwin Espinal Hernández, así como también la participación del arquitecto doctor Esteban Prieto Vicioso, miembro correspondiente nacional. También está con nosotros Joan Ferrer, miembro correspondiente nacional. Casey, no sé si hay algunas preguntas para que tú se las hagas todas a Genaro. Él vaya tomando nota y él la responda. En el transcurso de la actividad vi que Edwin Espinal preguntaba algo. Casey, ¿hay algunas preguntas? Sí, tenemos una pregunta del señor Edwin Espinal. Sí, perdón, Casey, hazla todas para que Genaro la responda en conjunto. Ok. Adelante. Si el ingenio estaba en las cercanías de Santo Domingo, El Higüero, su llegada hasta Azua implicó, como señala el conferencista, un conocimiento del terreno y, por supuesto, previo aprovisionamiento de alimentos para sostenerse en el camino. Solamente tenemos esa pregunta hasta ahora. Respondo. Genaro, ¿puede comentarla? Sí, yo insisto en que los rebeldes tenían un conocimiento perfecto de dónde se movían, seguro. En torno al movimiento que ellos hicieron, eso no fue casual, eso lo tenían programado desde la zona donde iban, donde se movían, y evidentemente tenían que moverse con caballos que robarían, porque estaba prohibida por las ordenanzas que los negros andaran en caballo. O sea que fue una estrategia bastante bien tratada por parte de los esclavos. O sea, no hubo improvisación. Y fue un proceso que a mi juicio, se organizó con bastante tiempo. O sea, no fue un hecho improvisado.
De todas maneras, sobre el tema esclavo, hay mucho lo que hay que trabajar todavía, el pensamiento, la composición de las etnias. En Santo Domingo llegaron a haber más de 36 etnias en un ingenio, en un solo ingenio, para evitar que se pudieran comunicar. Incluso impidieron por cédula que fueran negros ladinos, o sea, negros que hablaran el español, para evitar que se pudieran comunicar. Pero todo eso, la misma contradicción del sistema, hizo que eso no se pudiera. Por ejemplo, para bautizar a los negros, que es una de las condiciones de la colonización, había que bautizar, pues había que reunirlo y había que enseñarle el español. Entonces, ahí habían cuestiones muy complicadas. Por eso, muchos dueños de ingenio utilizaban las capellanías, hacían capellanía, hacían capilla en sus ingenios y las sostenían ellos económicamente. Entonces, eso trajo como consecuencia contradicciones con el alto clero porque no manejaban ese dinero. O sea, que el sistema se fue envolviendo en contradicciones que generaban la misma dinámica de evolución de la sociedad. Quiero también saludar y agradecer la participación en esta actividad de nuestra miembro correspondiente nacional electa, la arquitecta Virginia Flores Sasso. ¿Hay más preguntas, Casey? Sí, ahora mismo acaba de hacer el señor Joan Ferrer. Adelante. ¿Habrá influido este levantamiento en las disposiciones que prohibían la importación de algunas etnias en el entendido de que eran levantiscas? No, no creo. O sea, porque desde el principio la corona, no desde el principio, desde el momento en que se intensifica el modelo esclavista, a partir de 1519, 1520, ya hay disposiciones y cédulas para que no vinieran etnias. O sea, la única etnia que yo conozco que se tenía mucho miedo, mucho temor, eran los gelofos, pero después la demás no. Sabemos que, por ejemplo, los esclavos de Angola eran muy cotizados porque eran grandes ganaderos, según algún informe. Pero ellos siempre tuvieron temor a la raza, a los gelofes, fundamentalmente. A los demás no he encontrado ningún documento que diga que se le temía a otra etnia, solamente a los gelofes. Bueno, como no hay más preguntas, yo quisiera, en nombre de la Academia Dominicana de la Historia y en nombre de la Fundación La Negreta, que dirige el amigo Darío Solano, agradecerte, Genaro, tu brillante exposición. Como tú muy bien dices, y digo al principio de esta actividad, Darío Solano, todavía es mucho lo que falta por estudiar, y ese debe ser el reto que tengamos para seguir conociendo a profundidad nuestra historia de principios de años de la colonización aquí en Santo Domingo. Queremos también, a nombre de ambas instituciones, agradecer a todos aquellos que nos han participado, decirles que esta actividad estará disponible en el canal YouTube de la Academia dentro de los próximos días para que se pueda volver a escuchar, y sencillamente reiterarte el agradecimiento, y esperamos de nuevo, Genaro, contar con tus grandes conocimientos que has atesorado con el trabajo de tantos años y dedicado al estudio de nuestra historia colonial y fundamentalmente al trabajo en el Archivo General de Indias y otros archivos de España. No me queda más que decir que hasta la próxima actividad y que pasen todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta el año que viene. Gracias.
Hasta luego.